estoy proyectando. Sí se puede ver, profesor. Ya, perfecto. Ya, a ver, ayer estuvimos viendo este tema referente a las herramientas que utilizamos en la etapa de la organización, ¿no? Dijimos que en la organización ya se ve el cómo. Una vez que ya se tiene el diagnóstico, se tiene el plan estratégico con los objetivos que busca la empresa y la estrategia a seguir, ahora viene la parte fundamental de cómo es que la empresa va a lograrlo, ¿no? Y en el cómo es que la empresa determina su organigrama, determina en el organigrama qué áreas quiere tener para su organización, qué puestos quiere tener, qué niveles, qué complejidad de empresa es la que va a tener, y eso justamente depende de sus objetivos, ¿no? Si estamos hablando de objetivos ambiciosos, una empresa que está buscando, por decir, ustedes en las exposiciones decían, ¿no? La empresa pretende ser la mejor en su rubro, ¿no? Entonces, si está buscando ello, por ejemplo, y sabiendo el nivel de competencia que tiene su sector, es que la empresa empieza a desarrollar ciertas áreas, ¿no? Si quiere focalizar temas de innovación, en su organigrama habrán áreas de innovación. Si quiere trabajar más la parte operativa, se fortalecerá más la parte operativa, la parte de sus servicios, ¿no? Entonces, según lo que la empresa busca, será reflejado en su organigrama, ¿no? El organigrama es una gráfica, entonces en esa gráfica visualmente, rápidamente se puede entender cómo es esa empresa y qué es lo que está buscando, ¿no? Qué áreas ha fortalecido, qué áreas nuevas ha creado, ¿no? Entonces, según ello es que trabajamos el cómo, ¿no? Y ese cómo es el organigrama con los cargos, el análisis de puestos y la documentación que va a venir en base a todo ello. Y es ahí donde ya se crea los mapas de procesos, los flujogramas, los procedimientos instructivos y, bueno, parte de documentación que ayer conversábamos, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado justamente viendo este punto de la pirámide documental, que mencionábamos que en muchas organizaciones manejan esta estructura de 5 niveles, donde los primeros niveles son documentos estratégicos, ¿no? Entre el nivel 1 y nivel 2 son documentación general, pero la 1 con la 2 se diferencian que en la 1 están los documentos relacionados más a la estrategia del negocio. Por eso es que ahí está la visión, la misión, los valores, las políticas, hasta los objetivos y el manual de organización y funciones, ¿no? Y en el segundo nivel ya existen otros documentos macro, ¿no? Que son transversales, generales a la organización, ¿no? Como lo que es manual de procedimientos, estándares generales, el catálogo o especificaciones de los productos o servicios que brinda la empresa a los clientes, el código de ética conducta y el mapa general de procesos. A partir del tercer nivel ya es lo específico de cada área, todo lo que es documentación de cada área específica. En el cuarto nivel viene a ser todo lo que es evidencias, registros, ¿no? Todo lo que seguramente se declara entre los niveles 1, 2 y 3 se plasma aquí a través de las evidencias, ¿no? Y el nivel 5, que es lo que es documentación externa, ¿no? Externa a la organización, es decir, documentos que la organización utiliza como una fuente, como una base, como una bibliografía adicional, ¿no? No estamos hablando acá de los documentos creados para la empresa, sino aquellos externos, ¿no? Que utiliza como un referente, algo así, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en esta lámina, ¿no? Acá un poco ya la explicación de qué son estos niveles, ¿no? Como bien decía, nivel 1 son los documentos estratégicos, lo que ustedes ya han trabajado en lo que es plan estratégico, ¿no? La misión, la visión, los valores, ¿no? Las políticas, ¿no? El organigrama general de la organización o manual de organización y funciones, ¿no? En los reglamentos, reglamento interno de trabajo, por ejemplo, que es uno de los documentos legales que tiene toda empresa, los objetivos estratégicos, ¿no? Que hay diferentes formas de presentación de objetivos, ¿no? Hay empresas que lo plasman así, por ejemplo. Objetivos, colocan los compromisos de la política, los objetivos indicadores, las métricas, la unidad, la línea base, la meta, los responsables, ¿no? Y esos documentos van firmados por la alta dirección. Eh, Manuales también, ¿no? El manual de gestión de la empresa suele estar también en ese nivel, ¿no? Nivel de estrategia. Entonces, cada uno de estos documentos, como ven, tienen códigos, ¿no?
no son documentos sin código, son documentos codificados. Ayer mencionábamos que suele definirse documentación estandarizada, ¿no? Donde se define qué codificación va a tener el documento, qué tipo de letra va a tener el documento, ¿no? Qué estructura va a tener ese documento, ¿no? El manual, qué estructura tiene, el reglamento, el procedimiento, el instructivo, etcétera, ¿no? Qué estructura va a tener cada uno de ellos. Entonces, eso se define en un procedimiento que no está en este nivel. El nivel 1 es documentación estratégica. En el nivel 2 sí trabajamos con procedimientos generales, ¿no? También a veces se agregan los catálogos, ¿no? Los catálogos de las empresas. El catálogo me refiero al manual o catálogo de productos, de las especificaciones de los servicios que ofrecen las empresas o los productos que brindan, ¿no? Y esto, bueno, depende de cómo es la organización. Algunos lo trabajan en catálogos, otros lo trabajan en fichas, otros lo publican en su página web, ¿no? Y están en cada uno de los menús, está el detalle de los productos o servicios que ofrecen, ¿sí? Esa documentación es estratégica para el cliente, entonces está entre los primeros niveles, ¿no? Entre el nivel 1 y nivel 2, ¿no? Los procedimientos también, ¿no? En lo que es manual de procedimientos generales, que son los de gestión para la organización transversales para todas las áreas, suele existir un documento que se llama control de documentos, ¿no? O procedimiento de control de la información documentada, ¿sí? Entonces, en ese documento se detalla cómo se tiene que elaborar un procedimiento o cualquier documento de la organización. Eso es para estandarizar las formas de cómo elaborar un documento en la empresa, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes tienen la necesidad de crear un documento, ¿no? Quieren saber que, según el tema que van a tratar o el contenido que se quiere traducir, qué tipo de documento utiliza la empresa, ¿no? Y ahí revisarán en el procedimiento de control de documentos qué tipo de documentos maneja la empresa, ¿no? Políticas, estándares, instructivos, procedimientos, y según ello es que se elaborará una forma, ¿no? Una forma de documentación. Entonces, nosotros tendremos de pronto algún rol de elaborador, ¿no? Porque después ese documento pasa a la jefatura para que lo revise y luego al área de control de documentos, seguramente para la aprobación o alguna gerencia de línea. Eso lo define cada organización. No es que todas las empresas tengan la misma forma o sea, los mismos cargos para la elaboración, revisión y aprobación. Eso también depende de las organizaciones. Hay empresas que el aprobador es el gerente o subgerente de la dirección. En otros casos no. En otros casos el que aprueba es el área de gestión documental, por ejemplo, ¿no? De la mano con un gerente de línea relacionada al proceso que se ha elaborado el documento, ¿no? Por ejemplo, si fuera un procedimiento de gestión archivística, ¿no? Ese procedimiento, por ejemplo, en una organización, ¿quién lo debería elaborar? ¿Quién lo debería revisar? ¿Quién lo debería aprobar? ¿No? No hay una regla que esté estandarizada en una norma. Sin embargo, se habla de una secuencia de cargos, ¿no? Por ejemplo, el que elabora suele ser el usuario, el que está haciendo la tarea diariamente, ¿no? Pero en algunas organizaciones es el usuario con su supervisor, ¿no? Los dos juntos están como elaboradores. El revisor, ¿no? El revisor suele ser el cargo que le sigue al que elabora el documento, ¿no? Que puede ser una jefatura, ¿no? O puede ser una subdirección, o también puede intervenir ahí el área de gestión documental, ¿no? Que es la que revisa todos los documentos de la empresa. Y el aprobador puede ser un director o puede ser el mismo jefe de planeamiento o el jefe que se encarga de la gestión documental, ¿no? Eso es relativo, pero suelen manejarse esos cargos para las aprobaciones, ¿no? Sin embargo, no hay una regla específica, ¿no? No les podría decir en toda organización el jefe de planeamiento es el que aprueba, ¿no? No puedo decir eso porque cada empresa tiene una estructura diferente y una encargatura diferente para la aprobación, pero sí debe estar definido quién lo hace en cada empresa, ¿no? Para entender cómo es esa lógica de revisiones y aprobaciones. Entonces,
Ese tipo de documento, de control de documentación, suele estar en el grupo nivel 2, que es un procedimiento general, ¿no? Y así otro grupo de documentos más, ¿no? Todo lo que es documentación general transversal a la organización suele estar en este nivel, ¿no? ¿Por qué en este nivel? Porque es un documento que le aplica a todas las áreas de la organización, procedimientos generales, ¿no? En el nivel 3 ya suelen estar los documentos específicos de cada área, ¿no? Todo el grupo de documentos específicos. Y hay documentos que son legales, otros documentos que son propios de la organización. Por ejemplo, el mapa de riesgos es un documento legal, ¿no? Que se exige de acuerdo a la ley de seguridad. Toda empresa tiene que tener un mapa de riesgos en la empresa y muchas empresas tienen un mapa de riesgos general de la instalación y también mapas de riesgos específicas de cada área o de cada instalación, de cada almacén, de cada planta. Eso es un tema legal y eso es por una ley de la Ley de Seguridad y Salud, ¿no? Entonces, empresa que tiene, bueno, que cumple las normas legales del país, tiene que tener ese tipo de documentos, ¿no? El mapa de procesos no es un documento legal, es un documento que se establece por un tema de ordenamiento y de mejor administración en las empresas. Teniendo un mapa de procesos de cada área, rápidamente se puede identificar qué ingresa, qué sale, con qué proceso interactúa y así identificar todo el mapa general de la empresa, ¿no? Y cada proceso tiene un procedimiento para detallar qué es lo que se hace en cada área, ¿no? Eso ya es por un tema de ordenamiento. Es decir, este es un mapa de riesgos, ese es un tema legal, pero este otro es un mapa de procesos, ¿no? Que es un tema más que legal, es un tema voluntario para las organizaciones para un mejor orden, una mejor administración de la gestión, ¿no? Del ordenamiento de sus documentos. Luego también hay estándares, procedimientos, ¿no? El estándar es un documento legal en temas de seguridad, porque hay normativas sectoriales que exigen que existan estándares seguros de trabajo, ¿no? Por eso es que existe este término de estándar. Pero hay otras empresas que trabajan solamente procedimientos, ¿no? Más que todo eso es para empresas de alto riesgo. Empresas que son de mediano o bajo riesgo pueden utilizar solamente procedimientos, ¿no? Un documento donde va el detalle del paso a paso, lo que se realiza en cada actividad, ¿no? Digamos que este es un complemento, pero lo coloco para que también tengan información de que existe este tipo de documentos, ¿no? Porque es un tema de carácter legal. Nivel 4 ya viene a ser todo lo que corresponde a evidencias, ¿no? Que hablábamos ayer. Registros, actas, constancias, certificados, informes, por ejemplo, autorizaciones, tipo de reportes, ¿no? Informes gerenciales, actas de comités, solicitudes, ¿no? Órdenes, ¿sí? Requerimientos, ¿no? Todo ello son registros, son evidencias, ¿no? Llenado de tablas de indicadores, ¿no? Los reportes diarios de la producción, ¿no? O de las operaciones, de los servicios que se han hecho en el día, los reportes de servicios conformes y no conformes, los reportes de reclamos de clientes, ¿no? De usuarios, ¿no? Todo ello es registro, ¿no? Todo eso es nivel 4. Nivel 4, lo voy a colocar acá, son lo que le llamamos registros, ¿no? O evidencias. Todo el grupo 4 es un grupo grande porque en realidad es todas las evidencias generadas de todas las actividades de la organización, ¿no? Es un grupo, el grupo más grande, digamos, ¿no? Es el grupo donde están todas las evidencias de todas las áreas. Y el nivel 5, como mencionaba, es el nivel donde tenemos lo que es documentación externa, ¿sí? Documentación externa, que aquí normalmente colocamos, hacemos referencia a normas legales que utilizamos como una referencia para nuestros procesos, ¿no? Algunas normas que son de referencia, no las normas creadas por la institución, sino las otras normas que las usamos como un referente, ¿no? Catálogos de proveedores de uso de máquinas o limpieza de equipos, ¿no? Libros en general, todo lo que es libros de consulta, la bibliografía que utilizamos para
tener un referente de cómo realizar algo, ¿no? Y bueno, toda la parte legal, pues, ¿no? Toda la base legal, desde la Constitución, tratados y normativas de todo tipo, ¿no? Leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, decretos de urgencia, ordenanzas, todo el grupo de normativa legal, ¿no? Que podría existir. Este es el grupo de documentación externa que se utiliza para la organización. Entonces, todo ello conforma estos 5 niveles que hemos mencionado. Ahora, ¿en qué cantidad vamos a crear documentación? Eso es relativo, ¿no? Eso es muy relativo porque va a depender de la complejidad de la organización. No depende necesariamente de, no hay algo fijo que diga cada empresa tiene que tener 5 procedimientos como mínimo, ¿no? No existe esa regla. La cantidad de documentación está en función a varios criterios, ¿no? Que lo voy a mencionar ahora. Aquí, ¿no? Cuando uno elabora documentos, el tipo y la extensión de la información está en función a qué. Primero, al tamaño de la organización, ¿no? Si estamos hablando de una pequeña empresa, de hecho, la cantidad de información si es pequeña todavía, es decir, tiene pocas áreas, ¿no? Pocos cargos y algunas actividades con las que está iniciando las actividades de la empresa, del negocio, de pronto eso va a generar alguna documentación que todavía no es voluminosa, ¿no? Va a crear los procedimientos básicos, los registros básicos y con eso empiezan a trabajar. Entonces, la organización, una empresa pequeña con pocas actividades, va a todavía tener una documentación mínima, probablemente, ¿no? Conforme la empresa ya es una empresa mediana, grande, ya tiene una complejidad de actividades, es que la documentación, los organigramas, los cargos, las funciones y el despliegue de procesos que hay en esa empresa va a ser más grande, ¿no? Entonces va a crecer, ¿no? Entonces tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el tipo de actividades, ¿no? Con el sector, el rubro del negocio, el giro económico, con la complejidad misma del proceso, con quienes interactúa, ¿no? Recuerden cuando vimos organigramas de ministerios que no solamente es la estructura del ministerio, sino que trabajan directamente relacionados con órganos desconcentrados, ¿no? Que dependen del ministerio, ¿no? Existe una relación, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente con la UEFA, con el CENAMI, y así, con varias instituciones del orden ambiental, ¿no? Que están relacionadas, y ahí es que hay un poco de mayor complejidad en ciertos procesos, ¿no? Entonces hay una cantidad de documentación mayor, ¿no? Por eso, por la complejidad, por las interacciones que tienen las instituciones con otras empresas, con otras instituciones, ¿no? La madurez del sistema de la empresa también, ¿no? De hecho, una empresa que recién se ha desarrollado y está creando su gestión, desarrollando su gestión, tendrá menos documentación que una empresa que ya es madura, ya está consolidada y que más bien está proyectándose a la innovación, a la mejora continua. Entonces, de pronto esa empresa tiene más documentación, ¿no? También según los riesgos u oportunidades que se identifican en el FODA, ¿no? En este diagnóstico situacional, cuando uno determina en un negocio, podemos identificar diferentes riesgos que puede tener el sector, el negocio. Entonces, según ello es que también para coberturarse, para crear las contingencias, es que puede ser que exista más documentación, ¿no? Si es una empresa con muchos riesgos de diferente tipo, riesgos financieros, riesgos tecnológicos, riesgos operativos, riesgos de imagen, ¿no? Riesgos de cumplimiento, seguramente tendrá mucha documentación porque va a coberturarse con muchos procedimientos o planes de contingencia, ¿no? Entonces eso hará que su documentación crezca. También tiene que ver la competencia de las personas. Si es una empresa que el personal, digamos que no son profesionales, digamos que todo el personal, algunas empresas tienen, ¿no? Un grupo operativo y digamos que todos solamente tienen secundaria completa, ¿no? Entonces, de pronto la documentación va a tener ciertas características, ¿no? De pronto tienen que crear más procedimientos con más fotos o figuras o flujogramas para que el personal lo entienda rápidamente, ¿no?
y según la competencia también puede ser que haya documentación que ya se escriba de forma más general porque todos lo entienden casi de la misma manera, entonces no necesitan documentar a detalle muchas cosas, sino algo más general. Entonces, según las competencias, ¿no? O el nivel de instrucción, es que también se desarrolla más o menos información, ¿no? También tiene que ver y tiene mucho peso este tema, el tema de requisitos legales, ¿no? Puede ser que la empresa sea pequeña, pero si es un sector regulado, de pronto va a requerir documentación que la misma normativa legal lo está exigiendo. Y eso pasa, por ejemplo, con todos los sectores que están regulados en varios temas, ¿no? Por ejemplo, el sector alimentos es un sector regulado, ¿no? Hidrocarburos, energía, minería, ¿no? Construcción, son sectores que están regulados tanto por la calidad como por el tema ambiental y de la seguridad, ¿no? Y bueno, en general todas las empresas están reguladas por la gestión ambiental y de seguridad, pero hay sectores que tienen normativas sectoriales, es decir, que aparte de que hay normas generales, también les aplican las sectoriales, es decir, si estamos en un sector de alimentos, no solamente aplica a las leyes generales, sino también las leyes que son propias de ese sector, que sí o sí se tienen que cumplir porque hay fiscalizaciones permanentes, ¿no? Entonces, de hecho, esa empresa tiene que asegurarse de tener toda la documentación que le pide la ley, ¿no? De su sector. Entonces, eso también puede hacer que sea más o menos compleja, ¿no? La institución. Requisitos de los clientes o partes interesadas, ¿no? U otras partes interesadas. Igual, si el cliente tiene ciertas exigencias para el producto o el servicio, también puede ser que la empresa se ha tenido que crear más documentación, ¿no? Temas con los contratistas, con las instituciones, con el gobierno, ¿no? Sí, con la población de pronto para responder o la comunidad de pronto ha tenido que desarrollar más información, ¿no? Y no solamente hablo de procedimientos, sino de registros, ¿no? Comunicación con la población, con la parte interesada. Existe más evidencias, ¿no? Y eso hace que el sistema tenga más información, ¿no? Necesidad de evidencia de resultados alcanzados, es decir, que necesitamos evidenciar, ¿no? A través de algún registro. Entonces, crecerá también la información en volumen en registros. Necesidad de apoyar la accesibilidad y la recuperabilidad de manera remota de documentación, ¿no? Entonces, también, ¿no? Definir el nivel de acceso y de recuperación de documentos, ¿no? En la parte digital también, ¿no? Definirlo. Entonces, el tipo, perdón, la cantidad de información, ¿no? La extensión y también el tipo de información va a depender de estos factores, ¿no? Por eso es que no podemos hablar de una cantidad en específico de documentos que tiene que tener la empresa. Va a depender de estos criterios. Esto es lo que va a determinar qué tanta cantidad de información tienen las empresas, ¿no? Y también los accesos, ¿no? Ustedes ahora, cuando han estado haciendo la investigación de los trabajos para la parte de diagnóstico y plan estratégico, han encontrado información a detalle de ciertas partes de sus procesos. No está todo tampoco, ¿no? Ahora, el sector estatal, por la ley de transparencia, es que de pronto podrían haber encontrado más información que el sector privado, ¿no? Y es que el sector privado no está regulado por la ley de transparencia directamente, a comparación del sector estatal, ¿no? Que sí lo está. Entonces, según ello, es que encontrarán información publicada de carácter obligatorio, ¿no? Para las instituciones estatales, que lo van a ver definitivamente, de alguna manera, porque a veces no es que el acceso tampoco sea tan directo, ¿no? Hay que ubicar una información y de ahí indagar y seguir rastreando hasta llegar al documento que uno desea revisar, ¿no? Pero digamos que entre los dos tipos de administraciones, por el marco de la transparencia, que es una normativa obligatoria para el Estado, es que la información es pública, ¿no? Y hay más información que se puede mostrar al público, ¿sí? Entonces, de ello depende, como digo, la cantidad de información, ¿no? De estos criterios. Ahora, esa información tiene un flujo de desarrollo, ¿no? Cuando una empresa va a desarrollar información en la organización,
sigue un flujo general, ¿no? Este es un flujo general, un tipo, ¿no? Como un modelo de lo que todas las organizaciones suelen desarrollar, ¿no? Para controlar la información. Y parte desde esta fase que es de identificar la necesidad de elaborar un documento, ¿no? Porque ¿cómo es que nace esta necesidad, ¿no? ¿Cómo es que un área de pronto identifica esta necesidad de desarrollar un nuevo documento, ¿no? En el área no existe, ¿no? De pronto todos saben cómo hacer una actividad, pero nunca ha sido documentada, ¿no? Nunca lo trabajaron en un procedimiento. Entonces, la primera fase o el primer paso es este, ¿no? Identificar la necesidad de elaborar un documento. ¿Para qué quiero elaborar un documento? ¿Qué es lo que quiero plasmar? Una de las causas por las cuales a veces se elabora un documento es porque ya ha habido problemas, ¿no? Ya ha habido fallas, errores, y no son errores espaciados, ya son errores consecutivos sobre el mismo tema. Entonces, de pronto eso amerita elaborar un procedimiento, ¿no? De una metodología para que todos los colaboradores que trabajan en esa misma área lo tengan claro, todos sepan qué hacer, ¿no? Qué paso seguir, dónde llenar, cómo llenar, porque a veces cuando eso no está escrito, cada uno lo llena de diferente manera y ahí es donde vienen los errores, ¿no? Entonces, esa podría ser una causa, ¿no? También puede ser que no es porque el mismo usuario se dio cuenta de que está habiendo problemas, sino que cuando pasan alguna auditoría o un control, ¿no? O una fiscalización, salta ahí el tema, ¿no? Sale un hallazgo, una no conformidad, porque se están cometiendo algunos errores, ¿no? O ya hay reclamos. Entonces, eso también genera la necesidad de elaborar algún documento, ¿no? O también por algún incumplimiento legal, ¿no? Que puede ser que la norma establezca que tienen que haber elaborado, por decir, una matriz de peligros y riesgos de una tarea segura. Y eso es un tema legal y en una auditoría legal identifican que el área no tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el archivo no tiene su matriz de peligros y riesgos? Ya hemos comentado anteriormente que el área, así como todas las áreas de la empresa, en realidad tienen que haber identificado cuál es el trabajo seguro, porque no por ser un área administrativa o un área que aparentemente no tiene muchos riesgos, sí los tiene, y que pueden incluso ser accidente mortal, ¿no? Como ya hemos visto en casos anteriores. Entonces, a veces pasa que en las organizaciones no toman en cuenta algunas áreas, ¿no? De pronto se focalizan más a sus áreas operativas, ¿no? Dicen, no, estas son las áreas claves donde hay que identificar los riesgos, pero no es así. Los riesgos, los peligros y riesgos en realidad se pueden dar en cualquier área de la empresa, ¿no? Áreas administrativas, almacenes, en la misma dirección también podría haber, ¿no? O sea, no estamos eximiendo ninguna de las áreas. Todas las áreas tienen peligros y riesgos y hay que ver cómo se controlan, ¿no? Algunas más que otras tendrán, ¿no? Pero todas tienen de alguna manera, sino que algunas pueden ser más controlados o riesgos más bajos que en otros casos, pero todas lo tienen. Entonces, bueno, pueden haber diferentes causas por las cuales se identifica la necesidad de elaborar un documento, ¿no? Entonces, ya identificada la necesidad, el siguiente paso es elaborar la propuesta del documento. Y para ello es que nosotros, ¿qué hacemos? Deberíamos recurrir al procedimiento donde está cómo se elabora el documento, ¿no? Si ya se ha identificado la necesidad y decimos, sí, acá falta un procedimiento de cómo almacenar de forma segura las cajas de los archivos, ¿no? De las estanterías, ¿no? Por ejemplo, porque no existe. Entonces, hay la necesidad de elaborar un documento. Entonces decimos, ya, pero ¿dónde está el modelo? ¿No? Porque eso es lo primero que preguntaríamos. ¿Cómo es que hago el procedimiento? Entonces debe existir en la empresa un procedimiento de control o emisión de documentos para que nos diga, cuando vas a elaborar un procedimiento, te guías de esta estructura, ¿no? Y esta es la estructura que tiene que tener el documento, ¿no? Este es el tipo de letra, va con este encabezado, pie de página, todo ese detalle. Entonces, según la estructura es que el área ya elabora el documento, ¿no? Y aquí participan los elaboradores, ¿no? Luego ya pasa a una revisión y a la aprobación, ¿no? Según cómo en la estructura dice quién elabora, quién revisa, quién aprueba.
Luego, bueno, suele ser que después de que ya se aprobó el documento, se ingresa a una lista maestra de documentos de la empresa y luego ya se distribuye y se publica, ¿no? Ya se distribuye, se publica, si es un software, si es un intranet, ¿no? Si es por correo, y luego se difunde y se capacita, que en realidad todo documento nuevo debe terminar en un tema de capacitación, ¿no? De difusión. Si no existe esta última etapa, en realidad el documento queda ahí en el aire porque si solamente lo creó una persona y se aprobó y no se llega a difundir su aplicación, no vamos a conocer todos los usuarios que están relacionados a ese documento del nuevo documento y la metodología estaría también ahí estancada, ¿no? Entonces, todo documento nuevo que se cree tiene que cerrar su ciclo en llegar a la capacitación, ¿no? La difusión, la capacitación del documento con su lista de asistencia y ahí aseguramos que realmente todos los usuarios del documento y áreas que están relacionadas a este tema van a conocerlo, ¿no? Bueno, y ahí se cierra en realidad el ciclo de lo que es control de documentación. Entonces, ¿qué es clave aquí? Que exista un documento donde se defina esas estructuras, ¿no? ¿Qué documentos hay en la empresa? ¿Cómo se codifica? ¿Con qué tipo de letra? ¿Los espaciados? Todo lo que es la estructura en sí, ¿no? Entonces, este es un flujo general de control de documentos. Puede ser que algunas empresas lo tengan a más detalle, otras a menos, pero en actividades, estas suelen ser la secuencia general que se maneja para lo que es control, ¿no? Ahora, de hecho, cuando ya pasa el tiempo, no solamente vamos a hablar de elaboración, sino de modificación, cuando ya tenemos documentos y que van a pasar revisión, y nuevamente se activa este mismo flujo, ¿no? Cuando hay una revisión, se identifica la necesidad de no solo elaborar, sino modificar un documento y nuevamente, ¿no? Pasa la revisión, se ingresa y se retira el obsoleto, ¿no? Se sella el obsoleto, se separa, se comunica que el otro documento ya quedó sin efecto y que ahora el nuevo documento vigente es tal, ¿no? Y se comunica nuevamente, ¿no? Y se capacita, o sea, sigue el mismo ciclo, solamente que cambiando la versión, comunicando lo que se cambió y retirando las versiones obsoletas, ¿no? Es lo mismo en lo que es el control, ¿sí? Hay algunos documentos de referencia que de pronto son importantes para que ustedes lo tengan en conocimiento, por eso lo he colocado acá, lo he agregado, sobre esta norma, ¿no? Por ejemplo, la 10.013. Esta norma es una norma vigente en su versión del 21, es una directriz de documentación de sistemas de gestión de calidad. Es un documento que menciona cuáles son los tipos de documentación que se manejan en las organizaciones y habla un poco de los conceptos de cada uno de los tipos de documento y las estructuras, ¿no? De forma general es un documento que de pronto, como ustedes manejan lo que es gestión documental, puede servirles de referencia la revisión de este documento, ¿no? Y acá les he colocado otras ISOs, que son otros documentos de gestión, ¿no? De control de documentación y de información en general, como documentos de referencia que también en algún momento lo van a revisar, ¿no? Todo este grupo en realidad son normativas técnicas que hablan sobre la gestión de la información, de la documentación, sus requisitos, cómo gestionar los registros, cómo gestionar procesos. Hablan también de la seguridad de la información. Hay muchas organizaciones en nuestro país que ya están certificadas incluso con esta norma, con la 27001, ¿no? Ya seguramente más adelante, creo que en segundo ciclo o tercero llevan gestión de la información informática, ¿no? Llevan ya relacionado al tema informático, seguramente ahí van a ver esta normativa en detalle, ¿no? Porque es la gestión digital, ¿no? La gestión de control informático que también tienen que tener claro, ¿no? Digamos que en lo que es gestión de documentación no solamente vemos gestión en físico, ¿no? Sino una buena parte ya está pasando a la digitalización y al manejo de softwares, que en realidad muchas empresas ya lo vienen trabajando así. Entonces, aquí hay algunas otras ISOs que les he puesto como referencia para que en algún momento lo puedan revisar, ¿no? Me parece que también en la biblioteca ya tienen algunas de estas normas porque también se ha coordinado para ello, para que lo tengan y sea una referencia para ustedes.
¿ya? Entonces, he colocado esta lámina como un referente, ¿no? Más que del desarrollo mismo, como referencias para que ustedes ya lo tengan también, ¿sí? Tómenlo en cuenta, de pronto puede ser un tema de tesis, no lo sé. Tómenlo como base de referencia, ¿ya? Porque son normas internacionales, las ISO son normas internacionales que han sido revisadas por en el caso de la ISO, más de 140 países, ¿no? Para haber definido esas estructuras a nivel de documentación de sistemas para todas las empresas a nivel mundial. Entonces, son referentes que han sido discutidos no solamente por un país, ¿no? Sino por todos los países que conforman y son miembros de ISO, ¿ya? Por eso es que tiene relevancia este tipo de documentación. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante tener en claro. Aquí les he puesto un ejemplo de un procedimiento de control de documentos, ¿no? Porque así se llama, procedimiento de control de documentos y registros, ¿no? Y este es un tipo de documento que les mencionaba ayer, que suele ser documentos que en la empresa se elaboran, donde se define cómo va a ser la estructura de los documentos, ¿no? Que cómo va a ir el logo, ¿no? El logo a la izquierda, aquí arriba el tipo de documento, por ejemplo, procedimiento, ¿no? El título, manejo o almacenamiento de documentación, ¿no? Por ejemplo. Y acá arriba, tipo de documento, procedimiento, ¿no? El código, la versión que tiene el documento, ¿no? Su fecha de vigencia y la compaginación, ¿no? Esto suele ser en la parte de arriba. Y acá la leyenda incluso, ¿no? ¿Qué cosa va en tipo de documento? ¿Cómo va el nombre del documento? ¿No? Acá se detalla todo, ¿no? Por ejemplo, indica el nombre de la letra Arial 12, mayúscula y negritas, ¿no? O sea, cómo va a ir todo el detalle de la estructura, ¿no? Cómo van los códigos, cómo se colocan las versiones, ¿no? Y así. Igual, el pie de página. ¿Cómo se coloca? Elaborado, revisado, aprobado, ¿no? El cargo, la firma y la fecha, ¿no? De quien está elaborando, revisando y aprobando, ¿no? Igual, esta estructura, también para las abreviaturas, ¿no? Si es un documento que es un procedimiento, ¿no? Se busca aquí, ¿cuál es procedimiento? Bueno, el que dice, a ver, en el caso de aquí creo que es PRO, ¿no? PRO, PRO, procedimiento, ¿no? Porque todo están abreviaturas, ¿no? Visión, misión, política, objetivos, manuales, eh, eso creo que es IPERS, mapas, planos, programas, registros, procedimientos, instructivos, formatos, otros, ¿no? Y cada uno está con abreviaturas y en esta estructura, ¿qué es lo que lleva en contenido cada documento, ¿no? Todos llevan objetivo, alcance, responsable, símbolos, definición, descripción, formatos, anexos, no necesariamente, ¿no? En algunos ven sí, 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 es porque lleva alguno de estos títulos, en otros no lleva nada de esto, ¿no? Solamente lleva el contenido. La visión, por ejemplo, ustedes que han trabajado visión, misión, no tiene objetivos, ¿no? No tiene alcance, no tiene responsables, solamente tiene el contenido, ¿no? La descripción. Por eso dice sí, sí, en la parte de descripción del documento. El resto no tiene, es un documento que tiene solamente un párrafo general, esa es la descripción, ¿no? En cambio hay otros documentos como un procedimiento que sí tiene objetivo, alcance, responsables y así, ¿no? Y acá abajo incluso se detalla, ¿no? ¿Qué cosa va en objetivo? ¿Qué va en alcance? ¿Qué va en responsabilidad? Y así. Entonces, este es un procedimiento de cómo se debe elaborar un documento, cómo se debe controlar, ¿no? Entonces, si las empresas tienen estos documentos, yo considero que esto es clave para que también les ayude a la organización de la clasificación de documentos para la gestión de archivo, de almacenamiento, ¿no? Si ya está establecido, digamos, estos códigos y las abreviaturas por área, ya existen ciertos referentes, ¿no? Que deberían coincidir para no crear doble documentación, ¿no? Bueno, acá está también el código por tipo de documentos, ¿no? Por áreas, ¿no? Por ejemplo, el área comercial es COM. Todos los documentos que empiecen con COM son correspondientes al área comercial, ¿no? Después todos los documentos que son del área de logística están como LOG, LOG.
Todos los que son de informática, INF, ¿no? Todos los que son de automatización están como AUT. Todos los que son de planificación, PLA, PLA. Y así, entonces hay abreviatura por áreas y hay abreviatura por tipo de documentos, ¿no? Como para definir la codificación de todo lo que es manejo de la información documental. Entonces, ya existe una estructura, ¿no? Ya existe una definición de documentos y eso lo van a ver cuando revisen qué documentos hay en la empresa, ¿no? Y revisen los códigos, ¿no? ¿Por qué tiene ese código? ¿No? ¿Por qué le han puesto esa abreviatura? Pues obedece seguramente a un procedimiento como este, que ya se ha definido en algún momento las abreviaturas de los documentos, ¿no? Algunos tal vez no colocan letras, sino números, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la unidad de dirección es 1, todo lo que es la unidad de administración es 2, todo lo que es planeación, 3. Puede ser que sea numérico, no en letras, ¿sí? Y eso depende de cómo la empresa lo ha creado. En este modelo que yo les estoy mostrando está en letras, ¿no? A las abreviaturas de las principales o las 3 primeras letras relacionadas al área. Pero puede ser que haya otras empresas que le han colocado solo números u otros códigos, ¿no? O alfanumérico también, ¿sí? Entonces, eso es importante de revisar, cómo está estructurado, ¿ya? Ya, de hecho, las empresas que cuentan con sistemas de gestión ya tienen este tipo de procedimientos, existen estos documentos, entonces es cuestión de solicitar o revisarlos, ¿ya? Entonces, bueno, eso por el lado de la documentación, ¿no? De la forma como se estructura, cómo se codifica, ¿sí? Es importante revisar este tipo de documentos. No necesariamente lo vamos a encontrar con el nombre control de documentos. En algunas empresas se llama control de la información. O en otras solamente le ponen información documentada. Documentada. En otras solamente se llama documentos y registros o gestión de documentos, algo así, ¿no? Gestión de documentos. En otra, elaboración de documentos también, ¿no? O elaboración de procedimientos. Puede ser que tengan diferentes títulos, no necesariamente el título que están viendo aquí, ¿ya? También se denomina cualquiera de estos títulos y más, ¿no? Pero algo relacionado a estas palabras, ¿sí? Como para poderlo ubicar en las organizaciones donde elaboramos o si encontramos en internet, por ejemplo, algunos procedimientos relacionados, ¿no? Algunos a estos títulos, ¿no? O algo parecido, no necesariamente exacto. ¿Sí? Quisiera que me comenten más bien en sus organizaciones o donde han laborado antes o actualmente o han revisado tal vez en internet cuando han estado haciendo la búsqueda de información, la investigación, han encontrado algunos procedimientos relacionados a este tema de control de la información, de la documentación, donde están las codificaciones. Lo han visto de pronto en título para luego ya descargarlo y revisarlo a detalle. ¿Sí? O en la empresa trabajan ya con ese tipo de documentación. Profesora, en mi caso, no he visto el documento en sí, pero sí de cierta manera apoyé en la, ¿cómo se dice? En la gestión, en la elaboración de algunos flujogramas de archivo, ¿no? Lo que pasa es que en la institución donde estoy están elaborando ese, ese documento. Ya. Eh, no sé a ciencia cierta si es que o lo están elaborando recién o están actualizando, pero sí conozco de la existencia de ese documento. No sé si ya lo aprobaron, pero sí he visto cómo la estructura es tal cual lo está describiendo, ¿no? Inclusive hasta el logotipo tiene la descripción que debe llevar el logotipo, el tamaño, el color, en qué lado de la hoja va a ir,
etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Claro, de la versión te vas a dar cuenta cuando revises en la parte superior qué versión es, ¿no? Acá en la parte donde dice versión, ahí si es un 01 o 02, ya es una versión modificada, ¿no? Normalmente los documentos empiezan o con 00 o con 01. Hay empresas que empiezan con un 01, otras con 00. Eso depende de cada empresa, ¿no? Pero ya si ves una versión 2, definitivamente ya ha habido la modificación, ¿no? Y las modificaciones también se tienen que mencionar cómo van a ir. Algunas empresas le ponen, por decir, si esto yo lo cambio, algunas empresas hacen esto, negrita, cursiva y en color azul, ¿no? Y ese es el estándar. Entonces, todo lo que yo encuentre con negrita, cursiva y en azul es porque ha habido cambios. Pero hay otras que no hacen eso, simplemente colocan una tabla al final y colocan, ¿no? Se cambió esta versión, el ítem 5.1, porque se agregó tal cargo, ¿no? O se agregó tal formato, o se eliminó tal formato y por eso cambió. O sea, colocan una tablita resumen donde uno dice, ah, ok, sí ha habido un cambio y fue por esto, ¿no? Y no, ahí nos damos cuenta. Entonces es otro estilo de control de cambios también, ¿no? Pero este documento es clave. Y ahora, para la gestión de archivo interesa bastante porque si ya uno ve que aquí están ya definidas las abreviaturas de las áreas, ¿no? Y esto tiene que ver con el organigrama, eso nos ayuda bastante para la estructura de la organización de los documentos, ¿no? Porque ya existe un criterio que han utilizado las empresas, ¿no? Entonces nos guiamos de ese criterio, ¿no? Si es que no existe algo para la gestión del archivo. Ahora, si ya está definido cómo vamos a organizar, clasificar toda la gestión archivística, ok, ¿no? O si nos dicen no, nos guiamos de tal normativa, bien, ¿no? Ya está definido. Pero si digamos que la empresa nos dice no, nos alineamos a esta estructura porque ya existe, entonces hay que alinearse a esa estructura ya definida por la organización, ¿no? Por eso es importante revisar este tipo de documentos, ¿no? Excelente, Daniel. Entonces, en la empresa puede ser, como tú dices, o están creándolo por primera vez o de pronto están revisándolo, ¿no? Bueno, puede ser una actualización, como todo documento que decíamos ayer, ¿no? Documento vigente, documento que se va revisando periódicamente, algo habrá cambiado y se va ajustando, se va mejorando. Y lo importante es que se comunique, porque a veces, ¿qué pasa? Se actualiza un documento y no se comunica, ¿no? Esta parte, ¿no? Que estaba mencionando. Esto es clave. Si el documento existe y no ha sido comunicado a todos los usuarios interesados, ¿no? Imagínense, ustedes son de archivo, han creado toda una clasificación. De pronto el área cambia su procedimiento y no les avisa, ¿no? Y ustedes, y pasa un tiempo y empieza a haber diferencias, ¿no? Diferencias porque hubo un cambio que no fue comunicado, ¿no? Entonces, esta parte es clave. Todo cambio, o nuevo documento o documento cambiado, tiene que cerrar en una difusión, en una capacitación a todos los interesados, ¿no? Es decir, el área que creó el documento no debe obviar el incluir a todas las personas que están relacionadas a este cambio, ¿no? Entonces, son todos los usuarios, es el personal de archivo, son todos en realidad los que van a utilizar documentos en la empresa, ¿no? Entonces, eso es clave y a veces pasa en las empresas que esta etapa no se hace bien, ¿no? O se llega hasta la distribución y publicación, pero no se capacita y no se revisa su aplicación. Entonces, ahí vienen los problemas a veces, ¿no? Que se utiliza información obsoleta o empiezan a haber errores, ¿no? O información que no se entendió, no lo explicaron bien, y bueno, pasa eso. Entonces, siempre se debe cerrar en este ciclo, ¿no? Ya, eso es importante, ¿ok? Ahora, otro punto importante. Ustedes saben que gran parte de la documentación ya no se maneja en documentación física, ¿no? Buena parte de lo que es gestión documental, las empresas ya lo vienen trabajando en softwares. Entonces, así como nosotros tenemos el ordenamiento en físico, también tenemos que tener nuestras bases, ¿no? Nuestra base de datos bien organizada para que ingrese a los softwares que la empresa de pronto ya compró, ¿no? Hay empresas que ya han decidido ya manejar todo a través de un software. Algunas tienen un software de gestión documental exclusivo
y otras solamente tienen una plataforma única para toda la empresa y una parte en el software, un menú, está relacionado a lo que es documentos. Entonces, eso también es importante, ¿no? Saber, en la empresa ya se tiene un software que la empresa ya ha customizado, ya lo ha trabajado específicamente para la empresa, o van a desarrollar, por ejemplo, un Access, ¿no? Hay empresas que desarrollan su propio sistema, cómo lo quieren trabajar, ¿no? Qué cosa quieren incluir en los menús que va a tener este pequeño software, ¿no? Y eso, claro, va a depender de los recursos que tiene la empresa, ¿no? Si la empresa no está en el objetivo de invertir, ¿no?, una cantidad importante en un software, de pronto lo que primero puede hacer es trabajar un Access, ¿no? Y con el personal de informática hacer un desarrollo, ¿no? Y en el desarrollo incluir, ¿no?, qué carpetas quiere que tenga o qué menús quiere que tenga el software, ¿no? Documentación y cómo quiere que se despliegue esa información internamente, ¿no? Hay empresas que manejan, ¿no?, digamos, colocan los puntos de interés que tienen y, ¿no?, las normativas legales, todo lo que quieren que el personal conozca, ¿no? Y hay un grupo que es documentación, ¿no? Entonces, al acceder a lo que es la plataforma de documentación, se abren los documentos por cada área y ahí se puede desplegar, ¿no?, de una lista maestra qué documentos existen y bueno, y se tienen que colocar accesos, ¿no? Porque no es que todos podamos ver todo. Hay documentos que son de carácter confidencial para las áreas y otra documentación que sí es abierta para todos, ¿no? Por ejemplo, la política es un documento que tiene que estar accesible para todos, ¿no? La misión, la visión, la política, los objetivos generales, ¿no? ¿Qué podría ser ya específico? Bueno, ya los objetivos de cada área, ¿no? O los procedimientos de cada área. Eso ya es específico y no necesariamente tiene que estar de acceso a todos, ¿no? Salvo que sea un procedimiento transversal, como por ejemplo el de compras, ¿no? O el de capacitación, o el procedimiento de reclutamiento o de solicitud de incorporación de un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Eso sí podría ser transversal, porque todas las áreas podrían requerir un nuevo puesto, ¿no? O inclusión de una persona más, ¿no? O capacitaciones, ¿no? Entonces, esos son procedimientos transversales. Algo que todos tienen que saber, bueno, eso sí tiene que estar de acceso a todos. Pero otra documentación más específica, de pronto no, ¿no? No es necesario. Aparte, tampoco es el que todos tengamos mucha información que ni la vamos a utilizar, más bien nos podría confundir, ¿no? Entonces, solo debemos tener acceso a lo que realmente vamos a usar. Y para eso se trabaja el nivel de accesibilidad. Entonces, hay varios software ya en el mercado que las empresas utilizan, desde Access que uno mismo puede desarrollar, ¿no? O también software que se compran, ¿no? Por ejemplo, hay el DocuWord también es una plataforma de gestión documental. Eh, el Logic Doc también es otra plataforma de gestión documental donde uno ingresa, descarga los menús y trabajan con flujogramas, o sea, se puede ver los procedimientos en flujogramas y también las aprobaciones de órdenes de forma más rápida, ¿no? Ya todo digitalizado y ya no se está llevando una orden, por decir, para que pase por varias firmas, ¿no? Llevando a cada escritorio de cada jefe, sino ya el documento está en el sistema y se va aprobando en el mismo sistema, ¿no? A través de alertas y de correos y de pronto alguna llamada o comunicación de refuerzo, ¿no? Pero ya no es muy desgastante el estar llevando el papel, ¿no? Sino ya todo se maneja en línea. Entonces hay varios softwares, ¿no? El eSolution también es otro software. Acá les he puesto una ruta para que lo puedan revisar. Es un video de 15 minutos más o menos, creo, o menos, donde hay diferentes accesos, ¿no? De las bondades que tienen algunos de estos softwares, ¿no? Que en realidad ahorita es lo que más se utiliza en lo que es manejo documental, como un tema de organización, ¿no? De formas que ustedes pueden ver de cómo organizar documentos, ¿no? Los diferentes tipos de documentos que manejan las organizaciones, porque no es solamente un procedimiento el documento, ¿no? Hay una gama de documentación que manejamos, ¿no? Mapas, instructivos, estándares, matrices, programas, planes, ¿no? Ustedes ya han trabajado un grupo, ¿no? Ya han trabajado, misión es un tipo de documento, visión es otro, política es otro tipo de documento,
los objetivos son otro tipo de documento, los planes, presupuestos. Entonces, han trabajado entre documentos y registros, ¿no? Y cada uno han visto que tiene estructuras diferentes. Y así hay más documentación que trabajar, que revisar, ¿no? Entonces acá les he puesto varios softwares, ¿no? Este que es un Access trabajado, ¿no? A medida para una empresa, ¿no? Y la forma como despliegan la documentación, ¿no? Por ejemplo, en este caso de esta empresa, entrando por aquí, por este menú, gestión por planta, le dabas clic y se abría a las áreas, ¿no? A diferentes áreas. Y, ¿hola? ¿Alguien tiene su audio prendido? No sé quién era. Richard, apaga tu audio. A llegar Richard. Ya. No, entonces miren, entrando a cada uno de estos menús se despliega, por ejemplo, las áreas que hay dentro, ¿no? Y dándole clic a cada área se despliega la documentación por cada tipo, de cada tipo de documentos que tiene la empresa, ¿no? Listas, programas, matrices y otras, ¿no? Y así, y bueno, todo tipo de información. Entonces, es una forma de acceso, ¿no? Para que puedan identificar los documentos que tiene cada área. Es un ejemplo, ¿no? De despliegue de información de documentación que tienen acceso los usuarios de cada área. Y así, entonces, este tema que es gestión documental es clave para también el desarrollo del control, ¿no? Acá cuando decíamos el control de documentación, en realidad estamos hablando de tipo de información física o digital, ¿no? Cualquiera de las dos. Esta secuencia se aplica para cualquiera de los tipos de manejo de información, sea en papel o sea en digital, ¿no? Pero en digital más que todo se utiliza o Access o plataformas que ya las empresas pueden estar ya utilizando, ¿no? Ya la mayoría utiliza programas o softwares, pero es cuestión de indagar en qué medida lo están utilizando, porque a veces no es que a todos los usuarios se les puede imponer un determinado programa. Si la empresa tiene mucho personal que no está en una computadora, sino hace trabajo más operativo, de pronto para ese tipo de organizaciones la empresa tiene una gestión documental mixta, ¿no? Es decir, tiene sí una parte que se maneja en software donde hay acceso, pero también lo tienen en físico, porque los trabajadores no es que tienen una máquina, un trabajador, sino puede ser que hay una máquina para 10 trabajadores porque ingresan de rato en rato para sacar algún reporte o para ingresar a un panel de control, ¿no? De pronto. Pero no es que un trabajador está sentado en un escritorio con una computadora, ¿no? Porque así no es su trabajo, de pronto es una manufactura y el personal está más en campo, más que en oficina. Entonces, en esos casos se maneja documentación mixta. No se puede tener todo en software. Se tiene que tener una parte en el software y de pronto copias, ¿no? Físicas también para el personal de campo, el personal que está en las plantas, en las instalaciones, que no está en escritorio, que no está haciendo una labor administrativa, ¿no? Y eso, bueno, por eso decíamos la extensión, la documentación, eso depende del tipo de empresa, ¿no? El manejo, ¿sí? Pero son las formas de cómo se desarrolla esta gestión de documentos, ¿no? En las formas que uno puede identificar, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta, algún comentario, ¿no? ¿Alguna experiencia que quisieran comentar acá? ¿Cómo lo desarrollan en las empresas donde están o qué han visto? Profesora, yo tengo una consulta. Por ejemplo, he estado investigando ahorita justo que está usted hablando sobre los software y la empresa de nosotros que como equipo que estábamos trabajando y he encontrado que es AlitNet que ellos utilizan. ¿Ya? Tanto para lo que es brindar la solución administrativa y la planeación estratégica, así como también la toma de decisiones y los requerimientos para la normalización, para auditorías y el sistema de lealtad al cliente, por ejemplo. Entonces, ese vendría a ser el software que ellos utilizan. ¿O correcto, es un tipo de software? No tengo bien claro eso. Por lo que estás mencionando y lo que está abarcando,
Me parece que sí, porque estás mencionando que abarca todo lo que es la gestión, o sea, la administración, el plan estratégico, la normalización de los procesos. Ahí está, prácticamente están documentándolo todo, me parece. Y el esquema de sus auditorías, que también sería a través del acceso de esta documentación y evidencias, ¿no? Me parece que este software está abarcando todo, salvo que tengan más, pero solamente mencionan este software, ¿no? Por lo que me comentas, Sí, y AliGnet. aparte, ajá, es ALIGNET, GN, ALIGNET, ajá, ujú. ALIGNET. Aparte que Ya. utilizan también el software del SAP, ¿no? Que es para el control interno. Ah, ok, utilizan entre los dos. Ya, Sí. entonces, no, el SAP mismo, con los menús que tenga el SAP, también trabajan entre los dos, en todo caso, no solamente uno, sino este Alignet más el SAP, porque en el SAP también están documentos y sobre todo las evidencias, es decir, todos los registros, ¿no? Ah, Que ya. utilizan en la organización. Seguramente utilizan estas dos plataformas, ¿no? Entonces las dos son su mecanismo de gestión. Creo que la Lignet más es documental y el SAP en general es para todo lo que es evidencias. Algo así debe ser. Ah, ya, entonces voy a Ujú, investigarlo más, profesora. Muchas gracias. ujú. Ok, Blanca. Desiree, ¿tienes un comentario? Buenas noches, profesora. Sí, justamente respecto al software que hablan de lo que es la documentación. Ujú, En el caso de la Dirección Regional de Salud del Callao, tiene un software propio que es creado por la Dirección Informática de la misma región, ujú. que se llama Sistrami, Sistema de Trámite Documentario. Entonces ahí es Perfecto. donde ellos, pues, cuando hay documentos internos, externos, ¿no? Cuando dejan los documentos se genera un código en el sistema, quién lo trae y todo ese tipo de información, ¿no? Y genera también, cada documento genera un número de hoja de ruta, donde en el sistema cuando uno coloca el código va a salir el seguimiento de dónde está el documento. Ujú. Ujú. Perfecto. Entonces, ahí en la oficina regional han creado un software propio, ¿no? Que, como les decía, si o sea, las empresas tienen una forma, ¿no? De comprar un software que existe en el mercado y customizarlo, es decir, tener N reuniones con esta empresa y con su personal de informática para que aterricen y lo alineen al lenguaje que maneja la organización, o Sí, crear exacto. uno propio, ¿no? Que a veces es más fácil. Yo me he dado cuenta que a veces, no sé, a mí me ha parecido que más sencillo es que uno cree a su medida, que a Claro, veces incluso adoptar ahorran uno, que gastos. uno estándar. Sí, en Sí. ese caso, por ejemplo, profesora, disculpe que le interrumpa, cabe mencionar que ese Sistrami es como que simplemente colocar el asunto, el número del documento, más no digitaliza el documento. No es que uno coloca el número y va a aparecer el documento así digital, simplemente el Ujú, seguimiento, la numeración. Sin embargo, yo estuve trabajando en la ATU y en la ATU también tienen un sistema ujú, propio, ¿ya? Que es el ujú, CGD. ujú, Lo básico como el Sistrami de la IRESA, pero tiene un plus, que se generan los documentos electrónicos y con las firmas digitales. Y por ese mismo sistema envían, no sé, al jefe para aprobación, al jefe para un visto, y todo es digital. Ya no se necesita estar llevando el documento como usted dice, pero también es propio del ATU. ujú. Perfecto, claro, es que uno en la plataforma que ya desarrolló, ahí le puede crear más menús, agregarle otros menús, otras ventanas, y con informática se va trabajando eso. Y es sencillo, no tienen que crear otro software, ¿no? Sino dentro de la misma plataforma se crean más menús. Y eso es un tema de conversar y coordinar con informática, que es el especialista que nos tiene que dar el soporte, ¿no? O sea, uno da la idea y ellos ya lo trabajan, ¿no? Y crean la herramienta. Sí, excelente. Entonces, se puede sugerir, ¿no? Por ejemplo, tú has visto esa experiencia en otro lugar, se puede adaptar en el software que ya tienen sin tener que comprar otro. Ahí mismo se puede trabajar la digitalización y ahora que se maneja firma electrónica con más razón, ¿no? Más sencillo es este tema. Si no, es un tema bien burocrático. Si la empresa tiene muchas instancias, muchas jerarquías, el manejar documentación física es un poco pesado. Entonces, si se puede manejar de esa forma digital, es más rápido las aprobaciones, ¿no? De la toma de decisiones. Bien, bien decir, interesante.
esta aplicación, ¿no? Que tú has visto en dos instituciones, ¿no? En ATU y en la actual. Okay, bien, Carlos, ¿tienes un comentario? Sí, profesora, buenas noches. Bueno, algo similar de repente a lo que Cristina acaba de comentar. Yo trabajo en un gobierno regional. Entonces, el, hasta donde he visto, utiliza un sistema, bueno, el sistema, el SISGEDO, le llaman en resumen, el sistema de gestión documental. Hasta donde tengo entendido, es un sistema un software que lo utiliza mayormente o la mayoría de los gobiernos regionales, que es para trámite documentario. En ese sistema, como bien mencionaba Cristina, o sea, es la recepción de documentos, indicar el número del expediente y demás, ¿no? Cosa que sirve para darle trámite al documento que ha sido presentado. Pero tiene a la vez también la posibilidad de ser digitalizados los documentos y subir a la plataforma, ¿no? Para evitar de repente o facilitar más rápido el servicio, quizás, ¿no? Pero sin embargo, hasta la fecha es mero trámite de que ingresa por documentos, se le consigna el código de expediente, pero a la vez se solicita que también sea de forma física la presentación del documento. Entonces, como que por ahí estamos todavía, seguimos hasta estancados y bueno, ¿no? Se trabaja así, profesor. La forma física adicional, ¿por qué la solicitan? ¿Como un tema de verificación? Normalmente sí, porque es difícil, por ejemplo, por un tema de personal y demás, como si es solamente una mesa de partes, o sea, se ha centralizado la mesa de partes del gobierno regional. Y al no tener mucho personal y menos aún capacitado, supongo, les es difícil escanear los documentos, por decirlo, para poder subir la documentación, ¿no? Porque todo documento amerita pues una firma, ¿no? Amén, bueno, por lo menos el gobierno regional de Ancash, aquí en Huaraz, no está, pues, sí estaba trabajando estaba trabajando con el tema de las firmas digitales, pero como un tema interno, ¿no? Recién entre las gerencias, las direcciones, solamente en esos casos. Ya, en realidad es un tema de seguir migrando, creo, ¿no? Sí, me parece que sí, porque sí, por eso preguntaba, ¿por qué todavía el tema físico? ¿No? Es que, bueno, pero como parte de migrar hacia la digitalización, sí podría ser que todavía se está haciendo hasta que ya se deje, ¿no? Pero como bien dices, es que eso se tiene que complementar con mejorar la competencia de las personas que van a hacer estas actividades de digitalización, que se disminuya al máximo los errores, ¿no? Pero claro, si todavía siguen viendo que hay vacíos, no dejan la otra forma de trabajo. Bueno, es parte de un cambio, ¿no? Es parte del proceso. Pero la idea es que se tienda al desarrollo. Si ya tienen esa plataforma, en realidad hay que explotarla, ¿no? Y ya usarla ya al 100%, ¿no? Ya dejar la otra forma, salvo que como un tema de verificación, no sé, puntualmente y por muestra, podría cruzarse una data para sacar muestras en físico, ¿no? Pero ya por un tema de control, no que todo se trabaje en físico, sino aleatoriamente, ¿no? Como un tema de control de calidad, algo así. Podría ser, ¿no? Que vaya quedando la forma, ¿no? Como Es una complemento, actividad. disculpe, también en un momento trabajé en el Poder Judicial y, por ejemplo, ahí también manejan otro tipo de software de trámite documental. Justo, bueno, fue en la época del COVID, de todo esto. Entonces, la documentación en papel se redujo bastante, porque, por ejemplo, el sistema que manejan casillas electrónicas en este caso, ¿no? Entonces, las notificaciones ya no iban, pues, netamente en físico, con reproducción de expedientes y expedientes, sino ya todo era sistemático, ¿no? Si bien todo era la notificación a las casillas electrónicas o los correos o demás, ¿no? Por ejemplo, era una diferencia con lo que en la región en la que trabajo.
Perfecto. Miren, estas experiencias, Carlos, ¿no? Carlos, Desiree, Blanca, que van comentando, es importante de los lugares que ya han venido elaborando porque nosotros, digamos que tenemos estos criterios para proponer algunas mejoras en las instituciones donde actualmente podemos estar, ¿no? Que justamente comparando y viendo, y como les dije, revisen algunas normas ahí que les he puesto de referencia también, porque eso les va a dar también más criterios del bagaje de documentación que existe y de formas de trabajo, ¿no? Como ven, en el mercado hay muchos softwares, las empresas ya decidieron por la utilización de algunos de ellos y están en ese camino, ¿no? De ir mejorando, porque no es que la plataforma ya se hizo al 100%, ¿no? Estas plataformas siempre se están ajustando, actualizando, de pronto vemos ahí alguna mejora, ¿no? O algo que no está funcionando, entonces se hace el cambio, ¿no? ¿No? Porque a veces se crea la plataforma con muchas funciones, pero pasa el tiempo y vemos que algunas de ellas no están siendo utilizadas y es porque está un poco compleja la forma de uso y los usuarios no lo entienden. Entonces se va actualizando, ¿no? Se va alineando más al lenguaje del personal, se va haciendo más simple y así se va mejorando, ¿no? Entonces al final ya tenemos como un producto bastante adecuado para nuestros trabajadores, ¿no? Para que todos lo puedan usar fácilmente. Y como digo, de la mano con el tema de la capacitación. O sea, todo cambio, sea en papel, sea en el software, siempre tiene que ir de la mano con las actualizaciones, ¿no? Con las capacitaciones. Eso es lo que lo va a reforzar para que todos entendamos el manejo, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Ok, bien, gracias por los comentarios, ¿no? Importantes para el complemento en la clase, ¿no? Que podamos todos tener claro este uso, ¿ok? Entonces, esto en cuanto a lo que es control de documentación, ¿no? Formas de trabajo, ¿sí? Que esta gestión documental incluye todos los tipos de documentos también, ¿no? Las revisiones, elaboraciones, aprobaciones de todo tipo de documentos. Les había hablado también de este documento que es el Manual de Organización y Funciones, que algunas organizaciones lo tienen con este nombre, ¿no? MOF, donde está la misión del puesto, las funciones, ¿no? Algunos le incorporan los riesgos asociados al puesto, ¿no? Otros no, otros lo tienen en un documento aparte. ¿Por qué incluyen esta parte, este ítem que dice riesgo asociado al puesto? Esto es por un tema legal, ¿no? Como les decía, si nosotros estamos en una institución dentro de nuestro país, hay normativas que nos aplican a todas las instituciones. Entonces, por un tema de seguridad, la ley de seguridad, la 29783, establece que los puestos de trabajo se tienen que haber identificado los riesgos que están asociados a los puestos de trabajo. Entonces, algunas empresas lo incorporan dentro de su misma descripción de puestos y otras no, otras lo manejan en un documento aparte y le llaman con ese título, riesgos del puesto, y colocan todos los riesgos que están asociados a ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, en algunos modelos encontrarán que la información va dentro del mismo manual, ¿no? En la descripción del puesto, y en otros modelos esa información la encontrarán aparte. Pero de que tiene que existir la información, tiene que existir o dentro de un formato o en una hoja aparte, ¿no? Tiene que ir el objetivo, las funciones que va a cumplir ese puesto, y en competencias, este es un modelo, ¿no? Ayer les mostré uno, este es otro modelo, ¿no? Que si para este cargo, por ejemplo, que les he puesto es un jefe de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué profesión tiene que tener, ¿no? ¿Qué grado de instrucción, grado académico, conocimiento en idiomas, en informática, ¿no? En experiencia, cuánto tiempo en años, ¿no? En experiencia, conocimientos adicionales, que puede ser que para la empresa sea importante o relevante que tenga esta persona que va a ocupar el puesto como conocimientos adicionales también. ¿Qué competencias tiene que tener específicas para este puesto, ¿no? Acá, por ejemplo, es un cargo de jefatura, tiene personal a cargo y es una actividad más técnica porque es de aseguramiento de calidad y por las funciones que desempeña es un tema de coordinación con clientes, con las entidades regulatorias y también con el personal de laboratorio, ¿no? Entonces, como es un puesto en el que
es de gestión, pero a la vez también ve algo técnico, tiene que tener ciertas capacidades en lo que es trabajo en equipo, responsabilidad, innovación, eficiencia, organización y coordinación, ¿no? Como parte de sus competencias o actitudes, ¿no? Actitudes personales para el puesto de trabajo. Entonces, este es un modelo que incorpora toda esta data, ¿no? Para que uno que revisa el manual podamos entender qué realiza esta persona que está ocupando este puesto, ¿no? Y esto está dentro de un manual, por eso acá arriba dice Manual de Organización y Funciones, porque este manual no solamente tiene este puesto, sino tiene como todos los puestos que tiene la organización, ¿no? Por decir, la empresa tiene 45 puestos, ok, entonces ese manual tiene esos 45 puestos. Cuando solicitan el Manual de Organización y Funciones de la empresa, se les muestra ese manual completo. Pero son desglosables porque cada puesto tiene un código, ¿no? Un código. Puede ser que esta ficha cambie y no por eso va a cambiar todo el manual. Solo cambia la ficha del puesto que se está modificando, ¿no? A veces hay cambios en los puestos, ¿no? De pronto aquí aparece una nueva institución que nos regula, ¿ok? Entonces acá se le agrega, se actualiza esta ficha, ¿no? O alguna función que ha cambiado, ¿no? O que ha pasado a otro puesto y esa persona se le incorpora a otras funciones, también puede pasar. Entonces, se va ajustando por una u otra razón, ¿no? Por eso siempre es importante el código, la versión, ¿no? La fecha de emisión del documento, ¿no? Eso va variando también, se va ajustando, ¿sí? Como todo, por eso es importante el tema de las versiones. Ya hemos mencionado este tema, ¿no? Los documentos deben ser revisados, deben ser actualizados y deben mantenerse con información clara y vigente, ¿no? Y completa. Entonces, siempre la documentación debe estar alineada a la realidad de la empresa y alineada también a algún tema regulatorio que exista, ¿no? Si algo falta, bueno, se incorpora, ¿no? Por eso es que está sujeto a revisión. Sí, Daniel. ¿Daniel? Daniel, ¿levantaste la mano? Sí, profesora, por error fue, disculpe. Ah, ya. Ok, no te preocupes. ¿No? Entonces, toda documentación, ustedes siempre acostúmbrense también a revisar si tiene código y por qué tiene este código, ¿no? Por ejemplo, este documento, como ven aquí, miren, dice en la abreviatura, dice RRHH MOF 006, ¿no? Eso significa que es un documento que proviene del área de recursos humanos, porque es el área que elabora los manuales de organización y funciones. Tiene la abreviatura del documento, que es MOF, Manual de Organización y Funciones, y un correlativo, porque este puesto es el número 6 probablemente, ¿no? El puesto 1 seguramente es el gerente general, el 2 es otro puesto, y el 6 es este puesto, ¿no? Y esto es un correlativo, y está en su versión 1, ¿no? Que es la versión vigente para esta organización, ¿no? Entonces, sí, acostumbrémonos a revisar las estructuras, ¿no? De qué se trata, de los contenidos también, ¿sí? Ya. Este es otro documento que se los voy a explicar ya, que ahora son 7:20. A ver, sí, un poco de generalidades primero y luego lo voy a detallar. ¿Alguien está levantando la mano de casualidad? ¿Daniel? Disculpe, profesora, es que lo que pasa es que estoy en el bus y se presiona de casualidad. Ya. Decía que insistencia Daniel quiere intervenir nuevamente. Ya, no hay problema. Entonces, este es otro tipo de documento que quiero que vayamos investigando en las instituciones si lo tenemos, ¿ya? Mapa de procesos. Este es un modelo de archivo general de la Nación, no es de Perú, es de otro país, pero es un mapa de procesos. Lo he colocado por el modelo, ¿ya? Porque este modelo incluye los procesos de dirección, incluye los procesos propios, ¿no? De la gestión de apoyo y los procesos, los procesos misionales o claves, que son los que están en rojo, y los procesos de soporte, ¿no? Que son los que están en celeste.
y los procesos de evaluación, seguimiento y control, que son 4 tipos de procesos que tiene este mapeo, ¿ya? Cada cuadradito, en realidad cada grupo que ven aquí es un proceso. Aquí hay uno solo en bloque, aquí hay 3 procesos, ¿no? Algo documental del Sistema Nacional de Archivos y Gestión de Servicios. Y aquí hay 6, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos, ¿no? Gestión documental, gestión humana, gestión jurídica, recursos físicos, financiera, gestión financiera, gestión contractual y gestión de infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, este proceso, esta empresa, digamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 procesos aproximadamente, ¿no? Este es otro modelo de otra empresa, otra institución, esta es la UEFA, ¿no? Este es un mapeo de procesos de la UEFA. ¿Qué es el mapeo de procesos? Es una gráfica donde nosotros rápidamente podemos visualizar qué procesos tiene la organización para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Aquí, por ejemplo, este mapa de procesos tiene un grupo de procesos estratégicos que los ha denominado como planeamiento institucional, innovación y gestión por procesos, comunicaciones y socioambiental. Luego tiene otro grupo de procesos misionales, que los misionales son los claves que tiene la organización, que son en este caso 5, ¿no? Y otro grupo de procesos de apoyo, ¿sí? Que acá lo tienen dividido en 4 procesos: recursos humanos, administración y finanzas, informática y asesoría jurídica. 4 procesos, ¿no? Entonces, en total, aquí vemos que esta institución tiene 4, 4, 8, 8 y 5, 13, ¿no? 13 procesos. Entonces, esta información quiero que la revisemos y busquemos en las instituciones que hemos hecho el trabajo anterior, cómo lo tienen conformado, ¿ya? Porque el día de mañana viernes, que tenemos nuestra última recuperación, vamos a revisar cómo es que se debe estructurar un mapa de procesos y cómo se debe caracterizar un proceso, ¿ya? Y elaborar procedimientos. Entonces, me interesa mucho que para mañana hayan identificado, ubicado en los mapas de proceso de las instituciones que ya han elegido, ¿ya? Búsquenlo con ese nombre, mapa de procesos de la institución, ¿no? O mapeo de procesos, ¿ya? Pero normalmente está con ese término, mapa de procesos. Y van a encontrar un diseño parecido a esto, donde hay 3 bloques: estrategia, misional, apoyo, o 4 bloques, como en este caso, ¿no? Estrategia, misional, apoyo y evaluación, seguimiento y control. Mañana les voy a explicar en detalle cómo están conformados los mapas de proceso y qué significa cada bloque, ¿ya? Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, para mañana sí quiero que todos los grupos, los 6 grupos, hagan esta revisión. Identifiquen qué mapa de procesos tiene la organización que han elegido, ¿ya? Ya entiendo que ya todos tienen sus organigramas, ¿no? Hasta este momento ya deben tener organigramas, los 2 tipos, el general y el específico que se les pidió, y este otro documento que les estoy pidiendo para investigar, ¿ya? Mapeo de procesos o mapa de procesos, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Está claro todo? Sí, Sí, profesora. profesora. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver, 7:24, vamos a tomar lista. Ya, listo. A ver, Daniela. Están levantando. Ya, ok, Daniela. Valeria. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, Valeria. Helen. Presente, profesora. Buenas noches. Alistair. Alistair. No está. Sí está, sino que no responde. Alistair, ya. Daniel. Presente, profesora. Buenas noches. Sandra.
Ah, no, Sandra no está. Adriano. Presente, profesora, buenas noches. Marvin. Buenas noches, profesora, presente. Karina. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Janet. Ok, Enrique. Profesora, buenas noches, presente. Carmen. Presente, profesora, buenas noches. Ok, Richard. Wilman. Presente, profesora, buenas noches. Ok, Yendi. Buenas noches, profesora, presente. Angelo. Angelo no está. Está en el chat, profesor. Presente, profesora, buenas noches. Disculpe, estoy en nota. Ah, ya, ok, Angelo, te puse. Marisol. Presente, profesora, buenas noches. Blanca. Presente, profesora, buenas noches. Silvia. Buenas noches, profesora, presente. Carlos. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Yadira. Buenas noches, profesora, presente. Joana. Claudia. Profesora, buenas noches, presente. Ricardo. Presente, profesora, buenas noches. Leonardo. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Desiree. Buenas noches, profesora, presente. Gianmarco. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Tatiana. Presente, profesora, buenas noches. Pedro. ¿Pedro? No está Pedro. ¿Claudia? Presente, profesora, buenas noches. ¿Edgar? Buenas noches, profesora, presente. ¿Pedro no está? Buenas noches, profesora. Ah, sí estás. Pedro, ok. Me falta alguien. No, estamos todos. Ya, perfecto. Listo. Ok. Listo, entonces mañana vamos a continuar viendo esta parte de procesos. Mañana vamos a ver lo que es gestión de procesos. Vamos a ver cuáles son estos bloques, estos 4 o 3 bloques que les mencioné que tiene que tener un mapa de procesos. Y también vamos a ver la caracterización de procesos. ¿Qué es lo que se debe incluir en una caracterización? Es parte del trabajo que ustedes también tienen que desarrollar. Entonces, vamos a ver este punto para que puedan desarrollarlo, ¿sí? Mapeo, estructura de caracterización y también los manuales de los procedimientos y los instructivos, ¿sí? Todo lo que corresponde a esta otra parte, ¿no? De manuales, ¿ya? Y con ello terminaríamos lo que corresponde a la gestión de organización, ¿sí? La próxima semana ya vamos a iniciar otra etapa que es integración, pero vamos a darnos un tiempo para empezar a revisar los avances de los entregables que ya van a ir desarrollando, ¿sí? Por eso, para mañana sí necesito que los 6 grupos identifiquen el mapa de procesos de las instituciones. Sugiero que sigamos trabajando con las mismas empresas que ya hemos iniciado, ¿ya? Que ya tenemos información, que ya hemos hecho un despliegue de data sobre cada caso, ¿no? Sobre cada institución, ¿ok? Entonces, sigamos trabajando sobre la misma empresa y ubiquemos estos mapas, ¿no? Organigramas, mapas. Ayer ya les mostré la estructura del trabajo, ¿no? Recuérdenla, por favor, para que vayan ubicando información. A ver, creo que lo tengo en esta lámina. Aquí está. ¿Ya? Los organigramas, ¿sí? El mapa, que es lo que les estoy pidiendo ahora, mapa de procesos. Esto es lo que les estoy pidiendo para mañana. Y luego vamos a ver este tema, ¿no? Caracterización y procedimientos. Entonces, esto por favor ubiquemos. Si tuvieran procedimientos, también podrían tenerlo como ejemplo, ¿no? Sin embargo, prefiero que primero nos centremos en este tema de mapeo, ¿ya? Pero si algún grupo
también ha encontrado o ha descargado procedimientos de gestión de archivos sobre todo. Excelente, ¿no? Porque ya estaríamos adelantando un poco lo que quería revisar en la siguiente sesión, pero si lo tienen, bien, ¿no? Si no, nos centramos primero en este punto, mapa de procesos, ¿ok? Voy a cargar nuevamente esta sesión porque yo he agregado unas láminas relacionadas al tema de hoy, ¿ya? Entonces, consideremos más bien esta versión, la otra la voy a retirar, voy a actualizar esta versión que estoy incorporando hoy día, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesora. Ya, perfecto. Ok, entonces ya nos encontramos el día de mañana a las... A ver, ¿qué hora nos toca la recuperación? ¿Se acuerdan? 9:55. 9:10, profesora. 9:10. Ah, ya, Así 9:10, 9:10. ¿no? Ya.